La crisis política en Nicaragua se ha agravado en las últimas semanas. Hay detenciones de candidatos opositores al gobierno de Daniel Ortega, hostigamiento y amenazas a los medios de comunicación y a periodistas. Bueno, es parte de lo que se vive en aquel país a 5 meses de las elecciones presidenciales de noviembre. ¿Qué está pasando en Nicaragua y cómo ha reaccionado nuestro país, México? Jorge, el otro día tuvimos a Vivanco de Human Rights Watch que nos contaba lo que está pasando. Bueno, es que no podría ser la peor caricatura de la revolución sandinista, termina siendo un dictador igual de los que depusieron los sandinistas. Sí, igual o peor, no sé, igual, ya, pero es una caricatura, ¿no? Sí, Ortega, Somoza son la misma cosa. Sí, pues era la consigna en el 2018 y antes, pues es muy cierto. Es una tragedia lo que está sucediendo. Es algo que no habíamos visto de una manera tan clara en América Latina desde hace tiempo. Es decir, viene una elección, hombre, que si hay fraude, que si no es equitativa, que si esto, que si lo otro. Sí, no, aquí meten a los candidatos opositores a la cárcel. No, pues así, y varios de ellos incomunicados. Cristiana Chamorro no. Digo, por lo menos puede ver a su hijo, en fin. Pero los demás están en el Chipote, que era el cuartel de Somoza, y no pueden ver a nadie. Ahora, afortunadamente la comunidad internacional ha empezado a reaccionar un poco tarde, un poco leve, pero ya ha empezado, pero con esta, no tragedia, pero esta desgracia, esta vergüenza, creo que el término correcto es la vergüenza del gobierno de México y el de la Argentina, por cierto, de que han decidido, pues, en los hechos, ser cómplices de la dictadura de Ortega. Ha habido un cambio, nos decía Vivanco, en la postura mexicana, al llamar a consulta a su embajador. Pues mira, es un cambio, sí, llamar los dos a consulta y luego las declaraciones del presidente López Obrador el otro día que está en contra de las detenciones, pero en primer lugar no hay una condena pública y clara a las medidas de Ortega. Eso no ha sucedido. Y dos, México no está sumándose a ninguna de las acciones colectivas que se estaban tomando, ya sea en la ONU en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, ya sea en la OEA. No, es que no nos gusta la OEA, por el idiota de, ¿cómo se llama? El corrupto de la triangulación con Venezuela, Maximiliano Reyes, hombre. El subsecretario. Que fue denunciado por el periódico de El País en una investigación muy profunda de actos de corrupción y violación de las sanciones al gobierno de Maduro, la dictadura de Maduro. Bueno, ok, la OEA no te gusta, está bien. ¿Y la ONU tampoco? Porque los 59 países en Ginebra eran de ahí, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que, por qué no quiere México, uno, condenar claramente y dos, asociarse a los demás esfuerzos que se están haciendo? ¿Por qué se creen tan especialitos estos? Pues, a ver, ¿qué dice Héctor al respecto? ¿Por qué será, Héctor? Porque tienen una identidad ideológica con todos esos gobiernos que fueron alguna vez los gobiernos de la Marea Rosa, pero porque tienen una identidad ideológica con la Cuba castrista, no confesada abiertamente, pero presente siempre en todas las actitudes diplomáticas y porque tienen una vieja, digamos, es una política exterior que está muy marcada por una vieja tradición antiimperialista, anti-yanqui, antiestadounidense, antiintervencionista, que es parte genuina de nuestra historia, por otro lado. Yo creo que hay un problema de identidad ideológica vagamente expresada, pero profundamente asumida. Ahora, hay un rasgo en este asunto de Ortega, que le dicen que es el hijo de Somoza y que salió peor que Somoza. Pero Rafael Rojas me ha hecho ver en un pequeño artículo otra parte de este linaje. Y tiene que ver con que esta dictadura que está imponiendo Ortega está legalizada por las leyes de Nicaragua. Primero cambiaron las leyes para que se pudiera reelegir a la manera de Chávez, pero después pusieron una ley que está inspirada en Cuba, que le permite al gobierno
perseguir a los opositores democráticos como golpistas y como un peligro para la independencia del pueblo de Nicaragua. Y en esto yo creo que lo que estamos viendo ahora en Nicaragua no es al hijo de Somoza, sino al hijo de Fidel Castro, que por cierto tomó eso de Franco, que también legalizó todas las leyes de la dictadura. Fue lo primero que tuvieron que desmontar en la transición democrática española. Bueno, todas las barbaridades que Castro hizo con sus opositores y que está haciendo hoy Daniel Ortega con los suyos, están legalizados en Nicaragua. Son parte del orden legal, de las facultades legales del gobierno, hacer todo lo que ha hecho, encarcelar, perseguir, exilar, despojar a los opositores, allanar los periódicos. Y desde luego amedrentar a todo lo que pueda parecer un movimiento de oposición. ¿Para qué? Para las elecciones. Y con la legitimidad de las elecciones, seguir ejerciendo esta dictadura hasta donde toque. Yo siempre he dicho que esta cosa que a mí no me gusta nada de la no intervención, creo que a ti tampoco. No, bueno. Yo creo que no intervenir es intervenir. O sea, al decir México no vamos a intervenir en los asuntos internos de Nicaragua, está tomando partido a favor de Ortega y de estas barbaridades. Por eso es tan importante la Carta Democrática de la OEA, ¿no te parece? Es lo que deberíamos de invocar en la OEA u otros países y México sumarse. El caso, la invocación del principio de no intervención en el caso de Nicaragua por parte de México es especialmente aberrante. Claro. Porque en 1979 nosotros fuimos los que les dimos dinero a los sandinistas. Dinero. Lo hacía Gustavo Carvajal en el PRI, lo hacía Jesús Reyes Heroles en Gobernación e indirectamente después mi padre en Relaciones. 1. 2. Pusimos la Embajada de México en Managua al servicio del Frente Sandinista y de sus opositores. Había más de 200 ahí, llegó a haber hasta 200 ahí. Tercero, rompimos relaciones con Somoza por instrucciones de López Portillo. Es decir, intervinimos activamente. Lo llevaron, ¿no? En un avión presidencial a los comandantes. Llega la Junta de Gobierno a Managua, Mano iba en ese avión, llegó de Costa Rica a Managua la Junta a bordo del TP-01 de entonces, que era el Quetzalcóatl. Oye, más intervención que bueno, esa, más. Entonces, si hay algo que es aberrante, es invocar eso ahora. Sobre todo que hoy tenemos mecanismos, por ejemplo, la Carta Democrática, que permite que la intervención sea colectiva. No es un país, no es Estados Unidos. Ahora, si los otros no lo hacemos, Estados Unidos lo va a hacer, no invadiendo, no se van a meter, pero está avanzando mucho, por ejemplo, el tema de la expulsión de Nicaragua, no de la OEA ni del BID, del CAFTA. Sí, del Tratado de Libre Comercio. Cosa que a mí me parece perfecto. Yo siempre estuve a favor de que hubiera cláusulas de derechos humanos en los tratados de libre comercio. Los americanos nunca habían querido, México no quiso, pues ahora lo van a meter los americanos. Me quedan 30 segundos, Héctor. A propósito de la Carta Democrática de la OEA, les leo la ley de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, faculta al gobierno para procesar a opositores como golpistas, entre comillas, terroristas y traidores a la patria. De acuerdo con esa ley, han sido arrestados en las últimas semanas 14 políticos nicaragüenses, incluidos 2 comandantes de la Revolución Sandinista, Hugo Torres y Dora María Telles, algunas y algunos candidatos o políticos presidenciales como Cristiana Chamorro, Arturo Cruz y Félix Baradiaga, y dirigentes opositores como Margarita Vigil y Suyén Barahona. Bueno, es legal. Es legal. Sí. Bueno. En Nicaragua. Pues sí. Esas barbaridades que están haciendo, las tienen legalizadas. Pues bueno, vamos a seguir en el tema porque sí es un escándalo, qué barbaridad en lo que se convirtió esa revolución sandinista, ¿no? En fin, gracias Héctor, gracias, buenas noches. Gracias, Jorge. Héctor, Leo. Muy buenas noches. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.